Bien, chicos, como se los comenté en la sesión Zoom, voy a empezar a hacer videos para que en las sesiones en vivo sea solo para aclarar dudas. Vamos a ver lo que es el ángulo en posición normal o estándar. Como bien se los dije, el ángulo en posición normal o estándar es en donde el vértice se ubica en el origen y uno de sus lados, que es el inicial, siempre va a coincidir con el eje X. Y el lado terminal, ese no importa porque puede terminar en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Por ejemplo, este está en el segundo cuadrante, ¿ok? Segundo cuadrante. Y el ángulo en posición normal es este, marcado como teta. Este es su lado inicial y este es su lado final. Y observen, su vértice está en el origen. En el tercer cuadrante, aquí está el ángulo, aquí terminó. Lado inicial, lado final, su vértice, y este es el ángulo en posición normal. Y en el último ejemplo, aquí está el lado inicial, lado final, este es todo el ángulo que está en el cuarto cuadrante. Y aquí les puse un ejemplo para que se guíen con los valores. Todo ángulo que va a quedar en el primer cuadrante es el que mida entre 0 y 90 grados. En el segundo cuadrante van a quedar los ángulos que sean mayores de 90 y menores de 180. En el tercer cuadrante entre 180 y 270 y en el cuarto cuadrante de 270 a 360. Aquí es muy importante que todos los ángulos los empiecen a medir considerando este eje como el inicial, como el lado inicial, y medir en contra de las manecillas del reloj, porque así sería un ángulo positivo, ya que si empezamos a medir de este eje pero hacia abajo, entonces nuestro ángulo sería negativo y eso no queremos. Este ángulo quedaría en el primer cuadrante, en posición normal, segundo cuadrante en posición normal, tercer cuadrante en posición normal, cuarto cuadrante en posición normal. Ahora, todos esos ángulos que están en posición normal tienen como un compañero, que es el ángulo de referencia. Ese ángulo de referencia tiene que ser un ángulo agudo y se debe formar siempre con el lado en que termina tu ángulo, que está en posición normal. Por ejemplo, el lado terminal aquí es este, el lado terminal es este, el lado terminal es este y el lado terminal es este. Todos los que están marcados en azul o verdecito son los ángulos en posición normal, pero el ángulo de referencia es el compañero con el que logras formar lo que les comenté del triángulo de Pitágoras. Así. Y dense cuenta, todos estos son ángulos agudos. Necesitamos triángulos rectángulos para poder hacer Pitágoras y aquí, ojo, si es necesario poner los signos de nuestros catetos. Y aquí les mencionaba que yo te voy a dar un punto, tú lo unes hacia el centro, hacia el origen, para formar tu triángulo rectángulo y formar tu ángulo de referencia. Y aquí están los lados de tu triángulo. Si quedara el segundo punto en el segundo cuadrante, unes, formas tu triángulo rectángulo, aquí está tu ángulo de referencia, marcas los catetos. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Marcas los catetos. Y les explicaba también un ejemplo. Aquí vamos a encontrar las funciones trigonométricas que se forman en un ángulo que tiene como punto el menos 8,15. Y les decía que ubicas el punto, trazas tu triángulo rectángulo y encuentras la hipotenusa, que aquí pues es un vector. Ya que tienes la hipotenusa, haces todas las funciones y entonces si te queda un negativo entre un positivo, el menos hay que ponérselo en medio. O si el menos queda debajo, también hay que ponerlo en medio. Y cuando te quedan dos negativos, pues tendrías que hacer menos entre menos más, etcétera. Y entonces así nos quedarían las funciones trigonométricas de este ángulo de referencia. Ahora, también les explicaba la palabra todos sin tacos. En la palabra todos sin tacos se refiere a que todas las funciones trigonométricas, desde el seno hasta cosecante, van a quedar positiva para todos los ángulos que queden en el cuadrante 1. Para todos los ángulos que queden en el cuadrante 2, solo van a ser positivos seno y cosecante. Para los que queden en el cuadrante 3, solo tangente y cotangente. Cuadrante 4, solo van a ser coseno y secante. Por eso es la palabra todos sin tacos, porque son sus recíprocos. Y aquí está lo que les comentaba hace un momento, es por qué van a ser positivos o negativos.
depende de nuestros ejemplos, de nuestros triángulos en los cuadrantes. Por ejemplo, si el puntito te lo doy aquí en el primer cuadrante, observen, tanto X como Y son positivos y la hipotenusa también. Pero si nos queda aquí, en este caso no, porque el cateto adyacente es -3, entonces coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa, sería negativo. Tangente también, porque lleva al cateto adyacente. Los únicos que serían positivos son los que llevan al 4 y al 5, y esos son seno y cosecante, opuesto entre hipotenusa. Y así en cada uno. Aquí, en este ejemplo, es solo verificar en qué cuadrante queda cada uno. Y ya cuando sepas el cuadrante en el que queda, acordarte de la palabra todos sin tacos. En el cuarto cuadrante es cos, así que es coseno y su recíproco. En el segundo cuadrante es sin, o sea que es seno y su recíproco. En el primer cuadrante son todos y en el tercer cuadrante está ta de tangente y cotangente. Todos los demás serían negativos. Si tú te pusieras a medir el seno de 300 o algo, todos esos serían negativos. Y una cosa que no les expliqué, pero que también está muy fácil, está en el formulario, estas tablitas, y es cómo cambiar de un ángulo, que en este caso es teta, aquí están, un ángulo mayor a 90 grados, cómo lo podemos cambiar a un ángulo agudo, considerando el signo de esas funciones que les expliqué en la diapositiva anterior. Como está en el primer cuadrante cualquier ángulo aquí, aquí no vamos a hacer cambios porque ya son ángulos agudos. Todos los que están aquí ya son ángulos agudos. Pero por ejemplo en este no es un ángulo agudo. Tendrías que utilizar su ángulo de referencia y aplicarías la fórmula que está aquí en esta tabla, la segunda. Y aquí aplicarías en la tercera y la cuarta. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero el seno de 130 grados, 130 grados está en el segundo cuadrante. Te vas a tu formulario, segundo cuadrante aquí está y buscas el seno. Y entonces dice que pongas un más, que pongas el seno y que hagas la resta de 180 menos tu ángulo. Y aquí está. Pones el más, seno de 180 menos tu ángulo y entonces concluyes como seno de 50. Dense cuenta, ya lo convertiste a un ángulo agudo, únicamente haciendo esta resta, que es el ángulo de referencia. Nos vamos con coseno. El coseno de 240 está en el tercer cuadrante. Entonces te vas a tu tercer cuadrante y entonces buscas coseno. Dice que pongas un menos, luego coseno, luego que ahora hagas una resta del ángulo que te di, menos 180. Aquí está, el ángulo que te di, que fue 240 menos 180, haces la resta y te da esto. Y así en cada uno. Te fijas, 215 está en el tercer cuadrante y entonces aplicas el más de tu formulario y reduces. Cotangente, ese se queda igual porque ya está en un ángulo agudo, queda de hecho en el primer cuadrante, 19 grados. Secante, vuelves a hacer lo que te indica tu formulario, te queda así. Y en este vuelves a hacer lo que te indica tu formulario porque queda en el cuarto cuadrante. Si se dan cuenta, esto es únicamente aplicar la fórmula del formulario y reducir estos a ángulos agudos. No hay que hacer nada más. Si tú quisieras comprobar si lo que estoy diciendo es cierto, puedes hacer el seno de 130 y apuntarlo en un papelito y luego haces seno de 150 para ver si es lo mismo que yo te estoy diciendo. O coseno de 240 lo apuntas en un papelito y luego haces menos coseno de 60 para ver si es lo mismo. Bueno, y eso es todo. Me despido, chicos. Bye.